Antes de comenzar con la grabación, quiero hacer una mención especial a los miembros acólitos de este canal, Darth Wing y Eric Uchiha. Tu apoyo es la esencia que da vida a este proyecto. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un eco de la oscuridad que nos impulsa hacia adelante. Si deseas unirte a nosotros en el lado oscuro, considera convertirte en un miembro distinguido. También puedes dejar un super gracias como un tributo a esta causa. Ahora, sin más dilación, dejemos que la narración nos envuelva. Capítulo 26. Existen ciertos lugares en Coruscant a los que nunca conseguirás convencer a un aerotaxi droide de que te lleve, ni siquiera prometiéndole un año de baños lubricantes gratis en el autómata industrial. El laberinto de oscuros callejones de Coruscant Circus, el camino arriesgado donde se cruza Bos Gesal con el Uskuru superior, el túnel aéreo de Hassad en el Manaray elevado y casi cualquier zona del sector conocido familiarmente como Los Talleres, situado cerca del distrito del Senado, con sus espirales, sus domos de estilo nueva arquitectura y sus delgados obeliscos que parecen enormes velas dañadas de brillante metal. Los Talleres fue una zona industrial en auge hasta que la escalada de costes hizo que la fabricación de los distintos elementos de las naves espaciales, los droides de trabajo y los materiales de construcción se trasladasen al espacio exterior. Kilómetro tras kilómetro de fábricas, tristes, con techos planos y cadenas de montaje, enormes grúas y caballetes más grandes todavía, infinitos almacenes vacíos que podrían estar sembrados de maleza si en Coruscant creciera la maleza. Racimos de vacíos rascacielos corporativos con sus contrafuertes semejantes a aletas de cohetes. Durante muchos siglos estándar, aquel sector fue el destino de miles de millones de trabajadores inmigrantes del borde interior y las colonias que buscaban empleo y una nueva vida en el núcleo. Ahora, Los Talleres era el destino de fugitivos de Nar Shaddaa, necesitados de un agujero en el cual esconderse. Un habitante de Coruscant podía arriesgarse a visitar Los Talleres si acababa de ser despedido del banco de Argao y buscaba a alguien para desintegrar a su ex jefe, o si las barras letales ya no le satisfacían ni ansiaba una cápsula de crudo. El humo espeso y tóxico que todavía emanaba de las chimeneas de esos cientos de fábricas abandonadas desde hacía generaciones, hasta que los atardeceres de Coruscant fueran esplendorosamente carmesíes y dorados cuando eran contemplados con la boca abierta por los asiduos clientes del restaurante Sky Sitter en el distrito del Senado. De saber con certeza quiénes eran los propietarios de aquellos edificios, todo el sector habría sido demolido. Los rumores insistían en que los asesinos a sueldo y los sindicatos del crimen habían enterrado tantos cuerpos en Los Talleres que el barrio debería ser considerado un cementerio. Aún así, Dooku adoraba aquellos talleres, antítesis de su nativo sereno. Los talleres eran lo más parecido a un hogar, lejos del hogar para el humano que se había ganado el título de Darth Tyrannus. En el oscuro centro de los talleres, como una estaca clavada en su corazón, se erguía una estructura concreta, llena de columnas y con su techo redondo sostenido por contrafuertes angulares. Gracias a Darth Sidious, el edificio resonaba con la malevolencia del lado oscuro, y sus muros no solo habían sido testigos del aprendizaje de Dooku, sino que antes sirvieron también como centro de entrenamiento para Darth Maul, y para quién sabe cuántos otros discípulos Sith antes de Maul. El conde Dooku, de Sereno, había pasado largos periodos de tiempo en Los Talleres durante los 10 años que precedieron al estallido de la guerra, cuando intentaba convencer a los abandonados mundos de los bordes medio y exterior de la ventaja de unirse a los separatistas, yendo y viniendo a voluntad o a petición de Darth Sidious. Incluso en los 3 años transcurridos desde entonces, podía visitar Coruscant sin miedo a ser descubierto gracias a las excepcionales contramedidas para evitar ser detectado de los geonosianos que habían instalado en su balandro interestelar. La nave clase Pungurka 116, modificada, se encontraba en el inmenso aparcamiento del edificio, descansando sobre su ligero tren de aterrizaje. El balandro, con su proa en forma de aguja y su esférica cabina de pilotaje,
era de diseño típicamente geonosiano, pero, gracias a la ayuda de Sidious, sus motores procedían de un marchante de antigüedades prerrepublicanas del enclave Uri, embutidos ahora en la sección ventral, raramente utilizada ya. Fueron construidos por una antigua raza espacial que se llevó a la tumba sus secretos de propulsión interestelar. Dooku había pedido al piloto droide del FA-4 que permaneciera en la cabina, y ahora caminaba para hacer estirar las piernas y librarse del entumecimiento de un viaje tan largo. Vestía pantalones negros, enfundados en botas igualmente negras, y llevaba su también negra túnica ceñida por un ancho cinturón de carísimo cuero. La típica capa de sereno, echada hacia atrás, por encima de los hombros, brillaba débilmente tras él. En sus viajes a Coruscant no hacía ningún esfuerzo por disfrazarse. El pelo plateado, el bigote, la barba y las pobladas cejas que le daban el aspecto de un mago circense estaban tan meticulosamente cuidados como tenía por costumbre. Normalmente comedido, el paso de Dooku era ahora apresurado y algo errático, indicio, para cualquiera que lo conociera, de que el conde estaba preocupado. Incluso lo habría admitido de preguntárselo a alguien. Pese a ello, y al margen de los motivos de su visita, exploraba el hangar con cierta nostalgia, evocando los años que pasó allí bajo la tutela de Sidious, aprendiendo el camino de los Sith, practicando las artes oscuras y perfeccionándose a sí mismo. El mal, aprendiendo a manipular, habría dicho Yoda. El problema era en parte semántico, porque la Orden Jedi veía el lado oscuro de la fuerza como una encarnación del mal. Pero, ¿eran las sombras más malignas que la cruda luz del sol? Si los Jedi reconocían que el lado oscuro estaba en alza y eran consecuentes con su servicio a la fuerza, deberían abrazarlo, aliarse a él. Al fin y al cabo, todo era cuestión de equilibrio, y si preservar ese equilibrio exigía que el lado oscuro alcanzara su cumbre, que así fuera. Sidious no tuvo que malgastar horas preciosas con Dooku, enseñándole la técnica de lucha con el sable láser o liberándolo de costumbres perniciosas adquiridas en toda su vida en el templo Jedi, pues ya hacía mucho tiempo que el conde se había librado de ellas. En lugar de eso, Sidious pudo concentrarse en la enseñanza del camino que lo llevaría inevitablemente a colisionar contra el poder del lado oscuro, y una simple muestra de aquel poder le había resultado embriagadora, lo bastante como para convencer a Dooku de que no le quedaba otra solución que abandonar la orden, y de que toda su vida solo había sido una preparación para ser el aprendiz de Sidious. Por fin, había encontrado un verdadero mentor. El Sith, por su parte, descubrió que ya no necesitaba buscar únicamente discípulos jóvenes, aunque lo hiciera muy a menudo. A veces, el entrenamiento era más fácil con discípulos que habían vivido lo suficiente como para sentirse desilusionados, furiosos o vengativos. Los Jedi, por el contrario, se veían atados por la compasión, su propensión a mostrar piedad, a perdonar y a tener en cuenta el dictado de la conciencia que les impedía integrarse al lado oscuro y considerarse a sí mismos como una fuerza de la naturaleza, paranormalmente fuerte y rápida, capaz de conjurar el relámpago Sith o exteriorizar rabia sin necesidad de esos pases mágicos a los que tan aficionados eran los Jedi. El Sith comprendía que solo se podría acabar con el elitismo y el gangsterismo de la República uniendo a las diversas razas de la galaxia bajo un mando unificado. La galaxia solo podía ser salvada de sí misma mediante la imposición de un orden. Qué estúpidos eran los Jedi al no darse cuenta de ello. Se habían vuelto ciegos ante su propia caída en desgracia, ante la llegada de su propio final. Qué estúpidos. El susurro de unos pasos suaves hizo que Dooku diera media vuelta. Una figura se aproximaba desde un lado del hangar, semioculta, bajo una capa con capucha color borgoña, prendida en el cuello por un broche distintivo, tan suave y voluminosa que cubría todo el cuerpo, excepto la mandíbula inferior y sus manos. La capucha
Raramente se apartaba, lo que permitía a su portador pasar desapercibido por las plazas y las avenidas del submundo de Coruscant, como lo haría cualquier otro iniciado o religioso que llegase al núcleo procedente de algún mundo más allá de lo imaginable. Poco había contado Sidious de su juventud durante los últimos 13 años, y menos aún de su maestro, Darth Plagueis. Más de una vez se le había ocurrido a Dooku que Sidious y Yoda compartían ciertas cualidades, siendo la más notoria que ninguno de los dos era lo que parecía ser: alguien frágil debido a la edad o a la intensidad necesaria para dominar las artes Sith o Jedi. En Geonosis le había sorprendido la facilidad con que Yoda bloqueó sus golpes con su sable láser, y más aún, la facilidad con la que había manejado el rayo Sith que Dooku le lanzó. Aquello le hizo preguntarse si en el transcurso de sus 800 años de vida, Yoda, el maestro Jedi, no habría profundizado en las artes oscuras, aunque solo fuera para familiarizarse con los métodos del enemigo. Y solo hacía unos meses que el propio Yoda le admitió algo parecido en Bion. Yoda, con una oscuridad carga, había dicho: probablemente Yoda creía haber derrotado a Dooku en Geonosis, pero la verdad era que el conde solo escapó para salvaguardar los planos que llevaba encima, los planos técnicos de lo que algún día se convertiría en el arma definitiva. «Bienvenido, Darth Tyrannus», saludó Sidious cuando estuvo más cerca. «Mi señor, Sidious», respondió Dooku, doblando ligeramente la cintura. «No he perdido tiempo en abandonar Kaon, lo que ha sido muy arriesgado, aprendiz». De forma natural, o por efecto de algún dispositivo mecánico, la voz de Sidious sonaba suave, sibilante. «Un riesgo calculado, mi señor». «¿Temes que la República se haya vuelto tan adepta a escuchar detrás de las puertas que hasta pueda captar nuestras transmisiones privadas?» «No, mi señor. Como le dije, la República probablemente ha descifrado el código que hemos estado usando para comunicarnos con nuestros socios, por decirlo así. Pero estoy seguro de que su servicio de inteligencia no sabe nada de nuestros planes para eliminar al Bit en Escarte». «Entonces, ¿mis instrucciones se han llevado a cabo?» «Sí, señor». «Y, no obstante, has creído conveniente viajar hasta aquí», añadió Sidious. «Hay asuntos que es mejor discutir en persona». Sidious asintió con la cabeza. «Entonces, discutámoslos en persona». Caminaron en silencio hasta una balconada que dominaba el desalojado paisaje de los talleres. En la distancia, las torres vítreas del distrito del Senado desaparecían entre las nubes. Una de las anteriores visitas de Dooku había ocurrido poco después de la muerte de un senador traidor a manos del caballero Jedi Quinlan Vos. Aunque Dooku lo engañó en diversas ocasiones, Vos consiguió seguir su rastro hasta los talleres, pero parecía que no llegó a percibir lo profundamente enraizado que estaba allí el lado oscuro. «Sospecho que la planeada desaparición de Tak Ksar no ha sido según el plan», dijo Sidious finalmente. «Lamentablemente es así, mi señor. Fue arriesgado, pero los hombres de nuestro gremio en Escarte no actuaron lo bastante deprisa. Cuando faltaban pocas horas para la ejecución, Ksar fue rescatado y sacado de la instalación por un agente de inteligencia de la República, ayudado por 2 Jedi. Dooku parecía contar con una mano las veces que había visto furioso a Sidious. Ahora necesitaría las 2. «Prosigue, Lord Tyrannus», dijo Sidious con deliberada lentitud. «Desde entonces he averiguado más cosas, que esos mismos 2 Jedi, por ejemplo, han visitado el mundo Shi'Char en Charos 4. Adelantándose a Dooku, Sidious susurró: «El grabador de la mecanosilla». «El mismo». Sidious meditó un instante. «Del virrey Gunray al grabador Shi'Char, y de él al bit que utilizó mis planos para construir el transmisor de hiperonda y el holoproyector.
Los Jedi quieren descubrir su identidad, mi señor. ¿Qué importa que lo consigan?, cortó Sidious. ¿Crees que eso detendría todas las ruedas que he puesto en movimiento? No, mi señor, pero es algo inesperado. Sidious miró a Dooku desde debajo de la capucha. Sí, como dices, es algo inesperado. Volvió a mirar las torres lejanas. Algún día me daré a conocer a toda la galaxia, pero no ahora. Esta guerra debe continuar por más tiempo. Hay mundos y personas que necesitamos atraer a nuestro lado. Entiendo. Dime, ¿quién está a cargo de esta búsqueda? Dooku soltó un bufido. Skywalker y Kenobi. Sidious tardó un segundo en responder. El llamado elegido y un Jedi con bastante fortuna como para que uno casi crea en la suerte. Sin apartar la vista del paisaje, agregó: me siento disgustado por este giro de los acontecimientos, Lord Tyrannus. Muy disgustado. Una vez maestro y padawan, Kenobi y Skywalker se habían convertido en el azote de Dooku. En Geonosis había permitido que lo siguieran, tal como Sidious había ordenado. Siguiendo esas mismas órdenes, dejó que Kenobi se enterase de la existencia de Darth Sidious, a fin de confundir a la Orden Jedi, diciéndoles la verdad. En el hangar de su balandro demostró su maestría a Kenobi y a Skywalker, aunque este no fue derrotado tan fácilmente la segunda vez que se batieron en duelo. Rabioso, el joven Jedi demostró ser un poderoso antagonista, y Dooku sospechaba que se había hecho más y más poderoso desde Geonosis. Mucho tiempo he estudiado al joven Skywalker, había admitido Sidious una vez, y mucho más últimamente. Mi señor, los Jedi pueden buscar a otros que contribuyeron a mejorar los dispositivos de comunicaciones que se entregaron a Gunray y a otros, yo incluido. También está el problema de la derrota de Grievous en Belderón. Sidious hizo un gesto despectivo para restar importancia a esa derrota. No te preocupes por Belderón. Puede que incluso nos sirva para hacer creer a la República que nos han alejado de su precioso núcleo. En cuanto a tu preocupación por ocultar mi paradero, tranquilo. Ya he tomado medidas al respecto, y también he hallado la forma de que esto juegue a nuestro favor. Hizo una pausa para pensar algo, y después añadió: sí, empiezo a vislumbrar las piedras que Skywalker y Kenobi pueden encontrar en su camino. Sidious se giró hacia Dooku, sonriendo malévolamente. Su misma insistencia hará que caigan en nuestro poder, Lord Tyrannus. Les prepararemos una trampa en Naos III. A Dooku no le importó mostrar su escepticismo. No creo que les resulte fácil encontrar un mundo tan remoto en el espacio conocido, mi señor. No obstante, Kenobi y Skywalker se abrirán camino hasta él. Dooku decidió aceptarlo como un artículo de fe. ¿Qué quiere que haga? Unos cuantos arreglos. Busca a alguien que se encargue de todo. Se te necesita en otra parte. Délo por hecho. Una cosa más. Procura que Obi-Wan Kenobi deje de ser una irritante molestia, dijo Sidious, acentuando el tono de desprecio al nombrar al Jedi. ¿Es una amenaza tan importante para nuestros planes? Sidious negó con la cabeza. Pero Skywalker sí lo es, y Kenobi ha sido como un padre para él. Consigue que Skywalker se sienta huérfano una vez más, y cambiará. ¿Cambiará? Entrará en el lado oscuro. ¿Como aprendiz? Sidious lo miró fijamente. Todo a su debido tiempo, Lord Tyrannus. Todo a su debido tiempo.